Juan, el Evangelio de Juan, se divide en dos grandes secciones: el libro de las señales en primer lugar y el libro de la gloria. Y estamos en el libro de las señales, en donde el Señor Jesús ha dado evidencia de que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y estas evidencias se han ido dando a través de ciertos encuentros que Jesús ha tenido con varias personas. Sus discípulos, la mujer samaritana, Nicodemo y varios otros. Obviamente no se nos cuenta todo en este evangelio. Según las mismas palabras del evangelista, si pusiera todo lo que pudiera ponerse sobre Jesús, no cabría, dice al final del evangelio Juan, todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor hizo. Pero es a través de estos encuentros, una vez más, que se nos llama a entender mejor al Señor Jesucristo y a responder mejor al Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 4, en la última parte del capítulo 4, y yo quisiera que miráramos entonces a la luz de lo que se nos dice a partir del versículo 43, otro encuentro del Señor Jesús, ahora con un padre, ahora con un hombre. Este encuentro también nos va a enseñar mucho de cómo mira Jesús la vida, de qué quiere Jesús que nosotros también hagamos en respuesta a eso. Es una historia sentida porque se trata de un padre que ama a un hijo y un hijo que está enfermo y un padre que busca la sanidad de su hijo. ¿Quiénes de nosotros no hemos pasado por circunstancias en las que hemos buscado y hecho hasta lo imposible porque a nuestro hijo se le ayude, se le sane, se le cure, se le bendiga en este sentido? Y esta es la historia que tenemos delante de nosotros en Juan capítulo 4, versículos 43 en adelante. Déjenme leerles esta porción. 2 días después, Jesús salió hacia Galilea, y aunque él mismo había declarado que ningún profeta es honrado en su propia patria, sin embargo, cuando llegó, los galileos le recibieron bien, porque ellos también habían asistido a la fiesta en Jerusalén y habían visto todas las cosas que Jesús había hecho durante la fiesta de la Pascua. Y de nuevo Jesús fue a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, lo fue a ver y le pidió que bajara a curar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creerán. El funcionario insistió: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras regresaba, salieron a su encuentro sus servidores y le dijeron: tu niño vive. Y él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le había dejado la fiebre. Y contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre se dio cuenta de que esa fue la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyeron en él y toda su familia con él. Este fue el segundo signo o la segunda señal que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Qué encuentro más interesante este, ¿no le parece, hermano? Una de las cosas que a mí me sorprende del Señor Jesús, entre otras, por supuesto, hay tantas y muchas, y seguramente vamos a seguir encontrándonos con datos preciosos sobre la vida de nuestro Salvador, es que Él decide vivir en Galilea, en estas ciudades del norte, que son ciudades que lindan con aquellos que no son judíos. Parece vivir en la frontera, es como que a usted le dijeran: prefiero vivir en la frontera. Y uno se pregunta: ¿por qué es esto? ¿No? Si aquí estamos tan bien, si en Jerusalén está tan bien, si hay tantas comodidades, y el Señor Jesús dice una y otra vez, va viajando de Jerusalén a Galilea, de Jerusalén al norte a Galilea, y ahí va a dar la mayoría de su ministerio, va a estar en esa sección, porque es ahí donde tiene contacto no solo con judíos,
sino también con gentiles y con samaritanos y con gente que se relaciona de otra forma con la región sin tener necesidad de profundizar y hacerse un judío. Pero esta vez el Señor Jesús vuelve a su casa. Esa era su casa. Y en este encuentro lo que yo quisiera que miráramos a la luz de lo que dice aquí, creo que esto es lo que insiste el pasaje, es que Jesús nunca fue bien recibido entre los suyos. De hecho, el mismo capítulo 1 de Juan insiste, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, una vez más, Jesús sale de Jerusalén, pasa por Samaria y se detiene 2 días en Samaria, como miramos la vez pasada, y sigue hacia el norte, hacia su pueblo, quizás hacia Nazaret, quizás hacia Caná, obviamente el pasaje lo va a decir, hacia Capernaum, que después se va a convertir en la casa de Jesús ya como adulto. Y lo primero que se nos dice entonces es que la primera observación del Señor Jesús ante su regreso y ante la expectativa de cómo me va a recibir mi pueblo, es que Él les dice a sus discípulos, ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Ningún profeta es bien honrado en su pueblo. Existe un escritor latinoamericano que dice que nosotros nos encanta recordar lo que nunca pasó. Nos encanta recordar lo que nunca pasó. Muchos de nosotros que vivimos o pasamos temporadas aquí en los Estados Unidos deseamos volver a nuestra Latinoamérica pensando que es un gran paraíso en donde encontramos amigos y encontramos gente que nos quiere, es nuestra tierra, es nuestro lenguaje, es nuestro clima, son los frutos, la comida, y nos pintamos toda una imagen que cuando vamos de regreso nos damos cuenta que solamente es una imagen. Y que muchas veces, para ser aceptado, para ser honrado, para ser apreciado, tienes que salir de tu lugar para que se te aprecie, para que se te honre, para que se te reconozca, para que la gente diga, y observe, en el Señor ha hecho algún tipo de obra y qué bueno que lo ha hecho. Todos aparentemente, en general diríamos que esta es verdad. Y ni siquiera el Señor Jesús es la excepción. Cuando recordamos este primer versículo de aquí, recordamos que a Jesús frecuentemente se le acepta, los primeros versículos, se le acepta simplemente porque hace milagros. Se le mira con cara buena cuando hace milagros. Cuando los de Galilea miran a Jesús regresar, lo reciben bien porque habían visto los milagros. Han visto obrar grandes cosas y pues ahora que viene con nosotros queremos que haga estas grandes cosas. Y sin embargo el Señor Jesús antecede otra vez esta frase lapidaria, dura, real: ningún profeta es bien honrado, recibido en su propia patria. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Marcos capítulo 3, un pasaje que está más o menos a la misma altura del ministerio que está narrando Juan en el capítulo 4, Marcos nos cuenta cómo inclusive su propia mamá, la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús no querían a Jesús. De hecho, llega en Marcos capítulo 3, si ustedes recordarán, llegan a pensar que Jesús está loco, está zafado, está loco, vamos a agarrarlo, hay que ponerle una camisa de fuerza porque no lo aceptamos, no lo queremos. Y luego en Lucas capítulo 4, si ustedes recuerdan también, Jesús predicando en Nazaret, cuando les está predicando en aquella sinagoga de Nazaret, su nación, su pueblo, su aldea, todo está bien mientras Él les está diciendo que la salvación de Dios viene, que Dios es bueno para con ellos, pero inmediatamente Jesús empieza a decirle que la salvación
no es solo para ellos, sino también para los samaritanos y para los asirios y para todo el mundo, entonces empiezan a torcer la cara, a rechinar los dientes al punto, dice el evangelista Lucas, que quieren desbarrancarlo. No, ningún profeta es bien recibido. A Jesús no se le recibe frecuentemente por lo que Él es como profeta. Y Juan lo describe a Jesús como profeta. Recordarán ustedes que la mujer samaritana le dice: Señor, siento que eres profeta. Jesús se concibe como profeta. Por supuesto, Él es mucho más que un profeta, pero esencialmente es un profeta. ¿Por qué no lo reciben así bien? ¿Por qué no se recibe a Jesús bien muchas veces? En primer lugar, porque llega a Nazaret, seguramente, y le dicen: bueno, ¿y este qué se cree? Y en los evangelios está esto varias veces. ¿Y este que no es el hijo de aquel carpinterito que estaba por ahí? En realidad, como ustedes deberán recordar, la palabra carpintero para nosotros no es simplemente carpintero, ebanista. No, Jesús no era un ebanista en ese sentido. La palabra tectón para describir a Jesús como carpintero era una persona que trabajaba la piedra, trabajaba la madera y la piedra, trabajaba la construcción. Este hombre es un hombre de la construcción. Este hombre, y este es el que me va a enseñar, y este es el que Dios está ocupando. Es fácil rechazar a alguien así, ¿no les parece? Y muchas personas hacen lo mismo con el evangelio. Quieren escuchar simplemente a aquellos que tienen pedigrí. Quieren escuchar a aquellos que están en grandes posiciones. Quieren escuchar a grandes, ¿cómo se dice es decir, cómo se dice en español o cómo se dice en inglés? Como que se me estuviera olvidando el español, ¿verdad? A grandes locutores, a grandes oradores, a eso quieren escuchar. No, a este sin pito. No, hombre. Y esto es algo que todos los profetas habían pasado, por supuesto. Allá en el Antiguo Testamento falta nos haría tiempo para describir cuántas veces los mismos profetas de Dios fueron menospreciados porque venían de pequeños lugares en donde nadie quería escuchar a nadie. Allá el famoso profeta Amós, por ejemplo. El profeta Amós que es mandado por Dios a Israel, y los de Israel del norte simplemente le dicen: bueno, ¿y vos quién sos? Vos sos un campesino que viene de atrás de las vacas. Así le dicen. Y Amós dice: perfecto, sí, pero es que yo no estoy aquí porque me gusta estar aquí, y lo que les tengo que decir no viene de mí, ¿verdad? Óigame, no me malentienda, por favor. Yo creo que todos nosotros deberíamos procurar escuchar a aquellos que conocen de la Escritura, que han profundizado en la Escritura, pero muchas veces yo me he dado cuenta que tenemos una especie de complejo, muchos latinoamericanos. Y perdone que lo diga en Facebook y lo diga aquí públicamente. Nosotros queremos escuchar a un gringo, por ejemplo. Un latino, ay no, este es un latino. Venimos aquí, vamos a meternos a una de esas grandes iglesias porque, ay, pobrecito aquel. No estoy luchando contra la idea de que usted no busque a alguien que de verdad sepa la Escritura y profundice la Escritura. Estoy luchando con ese complejo por el que el mismo Señor Jesucristo está pasando. Ningún profeta es querido en su pueblo. Tiene que hablar alemán o tiene que hablar inglés y tiene que estar en una posición grande para escucharlo. De otra forma no. Pero además de eso, creo que no lo quieren, a un profeta no lo quieren, porque el profeta es eso, un profeta. El profeta no es aquel que hace milagros en primer lugar. El profeta no es aquel que predice el futuro en primer lugar. El profeta es aquel que da la palabra de Dios. Y usted recordará que en la mayoría de veces, las grandes profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la gran mayoría de ellos no hicieron milagros. Eran hombres que, y aun cuando predijeron el futuro, la gran cantidad de sus documentos y de sus discursos no tenía que ver con simplemente lo sobrenatural de predecir el futuro.
Lo importante era algo más esencial aquí de ser profeta. La palabra profeta, naví, en el original hebreo, significa boca. El profeta es la boca de Dios. Y generalmente trae muchas veces bendición al decirnos que Dios nos va a bendecir, por supuesto, pero muchas veces también trae juicio. Muchas veces Dios pone a un profeta para decirte, estás haciendo mal, no está bien, no está bien. Deberíamos revisar cuántas veces el Señor Jesús como profeta le dice a Israel, no estás bien, estás mal, te va a venir juicio. Y por supuesto nosotros no queremos que se nos diga eso. Dios está con nosotros para bendecirnos, para prosperarnos, para hacernos sentir bien, para hacernos sentir que todo está bien con Dios. Amémonos, hermanos, y gocémonos porque Dios está con nosotros y nosotros no estamos haciendo nada malo. Pero cuando un profeta de Dios viene y te dice, estás mal, ¿cómo le entras? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo le decís? No, eso no me gusta usted. Eso sí que ya no me gusta. No me digas cómo guiar mi vida. Seguime hablando de las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero en el momentito en el que me decís, estás fallando, entonces ya no me gusta. No te recibo. No te recibo. Dígame si no es una realidad esto con nosotros. Cuando un predicador o un pastor hace eso, frecuentemente la gente lo abandona. Porque siempre nos gusta que el fulanito, el que habla en público, nos hable cosas bonitas, cosas poéticas, cosas esperanzadoras. Y se nos ha olvidado que el mensaje del Evangelio, para apreciarlo en toda su dimensión, comienza con un reconocimiento de cuán mal estamos. Y que Dios en sus buenas nuevas nos predice en primer lugar que estamos mal y que debemos buscar a Dios no porque me va a hacer un milagro, no porque me va a sanar, no porque me va a dar algo, prosperidad financiera y económica, sino porque te va a señalar muchas veces. Y Jesús lo sabía y la gente lo sabía. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y Jesús llora muchas veces por eso. Porque cuando les dice esto a Jerusalén varias veces, simplemente, y a Israel y a Nazaret y a Galilea, no. Porque cuando el profeta de esta manera nos confronta con nuestro pecado, muchas veces simplemente nos hacemos los sordos. Y a veces cuando alguien ataca así con la escritura a otro dentro del ministerio, se levanta un hormiguero de aquellos que, olvídese, ¿cómo es posible que puedas estar hablando de esta manera? ¿Cómo es posible que puedas decir que estamos mal? Dígale a la iglesia evangélica de los Estados Unidos, por ejemplo, que es materialista en general, que les interesan más los edificios, que les interesa más la música, que me da una catarsis en el momento y que eso no es lo central. Dígaselo y hágalo con base en el texto bíblico y mirará cómo el hormiguero se le levanta y lo ataca al profeta precisamente por eso. Si usted quiere seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, ya sabe dónde se está metiendo. Debería aprender del Señor Jesús. Pues Jesús, por supuesto, no tenía miedo de meter la mano en el hormiguero. Ayer estaba viendo un video cortito de un perrito que no se dio cuenta que estaban comiéndose cierto tipo de avispas. Y está encantado comiéndose las avispas, pero después que termina de comerse las avispas, el pobre perrito está así de cachetón. Enormemente cachetón, sí. Eso le pasa a los profetas cuando te dicen no. Las mega iglesias frecuentemente se han convertido en instituciones seculares en donde más les interesa el placer de la gente que la santificación de la gente. Y por supuesto nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Mientras me hagas milagros y mientras me hagas portentos y mientras me des dinero y mientras me proveas de salud y mientras me des satisfacción emocional, todo está bien. Pero dígame, cambiar algo afuera.
Los profetas tienen una larga historia de rechazo, entre ellos el Señor Jesús. No, es que a veces nosotros pensamos, si Jesús estaría aquí, todos lo querrían, todos lo amarían, todos dirían, ¡ay, qué bendición que está el Señor Jesús aquí! No, no es cierto. Somos gente que rechazó al Señor Jesús porque era un profeta. Y sin embargo, cuando llegó el Señor Jesús a Galilea, como lo habían visto hacer milagros, entonces sí lo reciben con bien. Venga, a esto es lo que queremos. No deberemos recibir al Señor Jesús solo porque hace milagros, solo porque nos da satisfacción emocional. Lo recibimos y deberíamos recibirlo porque Él es el profeta de Dios, la palabra por excelencia, que tiene todo el derecho para corregirnos. Él y su palabra tiene para decirnos: estás mal, aunque tú no lo pienses así. Y por eso es importante revisar lo que el Señor Jesús dice una y otra vez. A Jesús no se le recibe solo por los milagros que hace. A Jesús no se le recibe solo, número 2, en este diálogo, en este encuentro con este hombre, no se le recibe solo por necesidad. No se le recibe solo por necesidad. Y de nuevo Jesús fue a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Jesús ya había hecho un gran milagro en este pequeño pueblo, como ustedes recordarán. Y había ahí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Aquí viene un papá, como digo, que va a buscar a Jesús y quiere que Jesús, bueno, no estaba tan lejos Caná de Capernaum, estamos siempre en el norte. Capernaum es una ciudad que está en el lado oeste, noroeste del lago de Galilea. Y Caná estaba a algún tiempo, quizás un día de camino o algo parecido. Pero este hombre tiene a su hijo enfermo. Yo quiero que note algo aquí, por favor. A veces pasamos de estos pasajes y no nos damos cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, nuestra traducción dice, la mía, aquí dice, había allí un funcionario del rey. En el idioma griego, aquí hay por lo menos 3 palabras. Un funcionario del rey. En el idioma griego es una sola palabra. Es una sola palabra que se puede traducir como lo han traducido aquí. Funcionario del rey. Pero también se puede traducir de la realeza. De la familia del rey. De la familia del rey. Este hombre, este papá, es una persona acomodada. Es una persona que tiene plata. Es una persona que aun cuando tiene plata y aun cuando tiene sus comodidades, ha dejado sus comodidades porque su hijo se le está muriendo con toda la plata que tiene, se le está muriendo y no hay solución para él. De tal forma que este hombre va a buscar al Señor Jesús para que le ayude. Pero algo que pasamos también por alto es, ¿este era familiar del rey? ¿Cuál rey? El rey Herodes. El rey Herodes, ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Pilato, al darse cuenta que Jesús era de Galilea, lo manda con el rey de Galilea. Herodes era un hombre, un medio judío, ni siquiera era judío completo, y los judíos no querían mucho con él, precisamente por eso había una relación de amor-odio con él, de desprecio también. Pero la familia del rey está metido aquí. Un hombre acomodado, un hombre con dinero, que pertenece a la familia del rey, a la aristocracia otra vez, y que busca a Jesús. Interesante cuántas personas hacen eso, ¿no? Cuando se dan cuenta que la plata no les es suficiente. Mientras tanto, no hay problema. Mientras tanto, mi plata me saca, mi seguro me saca, todo puedo pagarlo, pero hay un momentito en que deben buscar al Señor Jesús, porque ninguna plata es capaz de detener a la muerte. Ninguna plata te puede parar a la muerte como sí la puede parar el Señor Jesús. Lo que también llama la atención es que el Señor Jesús, aun cuando es quien es esta persona, no la va a rechazar. No es un teólogo de la liberación el Señor Jesucristo.
que en cierta forma cuando un rico lo busca, le dice, no, yo olvídate, yo preferentemente con los pobres. Y precisamente por eso estoy aquí, para ayudar a solo los pobres, los que no tienen seguro, los que no tienen comodidades. Vos andate, yo no te quiero aquí. Al final de cuentas, a los que estoy ayudando es a los demás. Además, si eso no fuera suficiente, si este era familiar de Herodes, ¿recuerdan ustedes quién quiso matar? ¿Qué familia quiso matar al Señor Jesús cuando de bebecito vino? Aquí hay el problema de un bebecito, porque usted recuerda y revisa las palabras que se ocupan para describir a este papá que viene a presentarle el problema de Jesús, a Jesús, de su hijo. La palabra que ocupa da la impresión, según los expertos, de que se trataba de un niño pequeño o de un adolescente a más. Y Jesús seguramente recordando, pero no solo fueron estos los que quisieron matarme, pues. ¿Ah? No fueron estos los que me quisieron matar. Y aquí me viene a pedir, honestamente, con toda la carne por fuera, y el Señor obviamente no está controlado por la carne pecaminosa que nosotros nos controla. Si algunos de nosotros nos hubieran dicho eso y hubiera dicho, como dice la canción aquella, yo así te voy a ver venir. Voy a ver venir. Y este funcionario, con todo, que vive en Capernaum y que está visitando Caná de Galilea porque se dio cuenta que ahí está Jesús, ha venido a ver a Jesús por necesidad de su hijo propiamente. Seguramente si no hubiera tenido a su hijo enfermo, este funcionario ni se hubiera acercado al Señor Jesús. Probablemente hubiera dicho, allá anda otra vez aquel predicador, aquel profeta, que para mí no significa nada. Pero el Señor Jesús responde como nuestro Dios responde frecuentemente, con paciencia, con misericordia, con compasión, no sin antes pasarle un repaso, como decimos nosotros, ¿no? A veces a nosotros no nos gusta ese repaso que nos puede hacer el Señor. Decirle, sí, te voy a ayudar, pero mira esto. Ustedes no creen si no les hago señales. Ustedes no creen si no hago milagros. No vas a creer en mí si no hago un milagro, si esta gente no mira milagros. Si fuera solamente por lo que yo digo, por lo que yo enseño, por lo que has visto, por mi manera de hacer las cosas y decir las cosas e insistir en quién soy, nadie me creería y vos tampoco me creerías. Así le dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Versículo 48. Uy, qué duro el Señor Jesús en medio de esa necesidad del ser humano. Aquí se le está muriendo el hijo. Póngale un poquito de más psicología a usted, por favor. Este es un padre afligido. Y el Señor Jesús viene a decirle, si no tuvieras eso, no creerías en mí. A Jesús no se le recibe porque me puede hacer milagros solamente. Uno se pregunta si muchos de nuestros hermanos, entre comillas, en muchas iglesias, están ahí precisamente simplemente porque Dios les ha hecho un milagro, o pidiéndoles un milagro, o dando de muchas cosas que Dios nos bendice y bendice a su pueblo. Por eso estamos ahí únicamente. Y Jesús una y otra vez se queja sentidamente, ¿no? Como cuando está enseñando sobre la gran verdad, profunda verdad de que Él es el pan que Dios le ha dado a la humanidad y que deben conocerlo. Y las multitudes alrededor de Él miran el milagro de la multiplicación de los panes y luego lo salen corriendo y lo salen buscando. Y Jesús se da vuelta y les dirige directamente, ustedes así. Ustedes no me están buscando porque entendieron mi palabra, porque creen mi palabra, sino porque les di de comer. Porque en nuestra versión Reina Valera todavía es más fuerte, ¿no? Porque se hartaron, así. Usted y yo, hermanos, no debemos recibir al Señor Jesucristo simplemente porque Él nos hace milagros. Qué tristeza de corazón no puede sentir el Señor Jesucristo aquí.
para una nación que solo lo busca cuando tiene necesidad y que lo rechaza cuando les dice, no, pónganse en orden. Qué tristeza de parte del Señor Jesús no habrá sentido cuando Él se daba cuenta que ni siquiera su familia creía en Él. El Evangelio de Juan va a hacernos claro muchas veces que la misma familia no creía en Él y que lo empujó inclusive a que lo mataran en la muerte. Los hermanos más adelantito le van a decir al Señor Jesús, ¿por qué estás haciendo esto aquí en esta provincia, aquí en este rincón? Nadie te conoce. Anda, metete a Jerusalén. Y los discípulos le dicen, pero es que acabas de venir de ahí, te querían matar. Y la Biblia dice que los hermanos mismos lo están empujando a Jesús porque ninguno de ellos creía en Él. Las cosas van a cambiar después, por supuesto, después de la resurrección. Pero el punto otra vez que es que usted y yo, querido hermano y hermana, no deberíamos acercarnos al Señor Jesús porque simplemente tenemos necesidad de que nos dé un milagro, de que nos haga un gran portento. Y entonces, como pastor y como predicador, he visto tantos casos de gente que busca al Señor solamente por eso, que nunca entendió el Evangelio. Siempre quiso el milagro de Dios. Y vino a la iglesia para decirnos, ayúdame a pedirle al Señor que me den los papeles, por ejemplo. Por favor, necesito este milagro de Dios. Necesito que Dios me haga este milagro y que me saque los papeles, que de alguna manera sobrenatural Él saque esos papeles de la resma esa que está allá arriba y que la meta en los primeros que lleguen. Porque entonces voy a poder creer que Él es. Y entonces el Señor, después de que su pueblo, la iglesia, ora constantemente y le dice, Señor, ayuda a este hermano, sabe que es buena gente, sabe que está tratando de hacer las cosas bien. Y Dios muchísimas veces, como tocándose el corazón, le dice, va pues, aquí están los papeles. Y una vez llegados los papeles, este fulano nunca más se acerca a la iglesia. Va por todo el mundo, por supuesto, porque ya tiene los papeles. Se va a París, se va a Francia, se va a un montón de lugares, viaja a sus países de regreso, está disfrutando en la playa y un montón de otras cosas, pero nunca más a las cosas del Señor. El Señor Jesucristo tiene que decirles a ustedes, si yo no les hago un milagro, no creen en mí. ¿Verdad? O aquellos hermanos, y yo sé que muchos me miran en Facebook, y algunos se pelean conmigo en Facebook. Ustedes no lo miran aquí, iglesia. Se pelean conmigo en Facebook porque yo les digo las cosas de frente. Y me parece que el Hijo de Dios debe caracterizarse por ser un hombre sincero que va de frente a las cosas. Pero eso obviamente te va a causar todo tipo de rechazo, como se lo causó al Señor Jesús. Sensibilidades, por supuesto, también. En medio de medios latinos, trabajando con iglesias latinas aquí, en donde muchos de nosotros, algunos estamos legalmente, otros están sin documentos todavía. Y dentro de las iglesias hay hermanos, hermanas, familias que saben que viene un pariente, por ejemplo, de allá y que no viene legalmente y que nos dice, ayúdeme a pedir porque el Señor lo proteja en la frontera. Perfecto. Yo no me quiero meter en ese asunto legal ahora, pero el punto es que como familiares, como amados y todo lo queremos orar por el bien de esa persona y que Dios tenga compasión, que la trate bien, que lo saque de ahí. Tal vez con eso, cuando llegue aquí a los Estados Unidos, lo busque y se dé cuenta cuán necesario tiene de Dios él. Pero ¿qué sucede también? Muchas veces, ¿qué sucede? Hablábamos con el hermano Rubén en la mañana antes de la iglesia y decía, mira, algunas veces sinceramente uno quiere decirle a la gente, no vengas, pero eso es no te vengas así, pero eso es complicado, ¿no? Porque muchas personas allá afuera piensan que uno les dice, no te vengas así, porque es un envidioso o es alguien que solo quiere para sí mismo el asunto, y como aquí los dólares se dan en los árboles y los encuentra tirados así, entonces vos no querés que yo logre eso, entonces no me digas nada. Y yo digo, no, está bien, voy a orar porque el Señor te bendiga, te ayude, te prospere en ese camino, que te guarde del mal y todo lo demás. Y muchas veces Dios lo ha hecho, muchas veces, pero pasan acá y se meten en 3, 4 trabajos, nunca más.
Y no se dan cuenta que pierden su familia, la pierden aquí, la pierden allá. Y todo el dolor simplemente porque pidieron un milagro, Dios se lo hizo, pero no creyeron al fin de cuentas. Y así está este hombre y todos los que están alrededor en Caná de Galilea mirándolo. Va a hacer este otro milagro como el que hizo en la boda. Va a convertir el agua en vino otra vez. Veamos, veamos, veamos si lo hace, para dar gritos de alabanza y gritos de adoración por este gran hombre de Dios. El Señor Jesús les dice: si no hago milagros, ustedes no me van a creer. Pero ¿saben qué? Los voy a agarrar, porque le voy a hacer un milagro a este, pero ustedes no lo van a ver. Ustedes no lo van a ver. Y aquel Señor: apúrate, que mi hijo se está muriendo. Apúrate, Señor, deja de hablar, Señor. Deja de hablar, Señor. No queremos más tus palabras. Todavía recuerdo a una mujer allá en Guatemala, precisamente, que cuando estábamos, yo estaba enseñando sobre algo así, se para y mire, dejemos de hablar tanto. Hagamos las cosas ya de una sola vez. Como que les cansa la palabra, les cansa que Jesús les enseñe. Pueden hacer cualquier cosa y pasar horas en cualquier otra cosa, pero cuando alguien se pasa un poquito del tiempo de la predicación, yo quiero, el Señor, este hombre está igual, que si deja de hablar, se está muriendo, apúrate, ven conmigo, necesito que vayas y cures a mi hijo. El Señor Jesús, la forma de hablar aquí también representa, es decir, andate, tu hijo está sano, tu hijo está sano, andate. Y todos, ¿cómo es así? ¿Cómo es la cosa? No, tiene que ir y verlo y tocarlo, y la presencia de Dios, estar cerquita para que se haga el milagro, y todos otra vez saltamos de alegría. No, Jesús le dice: andate. Y este es un milagro raro, porque le pide al hombre, al papá, que de verdad crea en él y crea en su palabra. No, hombre, yo he venido para asegurarme que vayas conmigo. ¿Qué tal si llego de regreso y mi niño todavía se está muriendo? Quizás la mujer le habrá salido al encuentro y decía: no seas pasmado, te dije que trajeras al maestro. Perdónen la expresión, pero así, honestamente, no es así como a veces hablamos. Te dije. Parece que nos pasaría igual como lo de la planta de frijolitos de Jack y la planta de frijolitos. ¿Recuerdan ustedes ese cuento? Yo memoricé cuentos que por la radio nacional nos contaban cuentos. ¿Qué televisión? Ni en blanco y negro ni a color. Pura radio nacional, que simplemente a mediodía, como eso de las 11:30, después de que uno sale de la escuela, empezaba a contarle cuentos a uno, y yo me los memoricé, esos cuentos, de oírlo. Uno de esos cuentos era Jack y la planta de frijolitos. Y este niño pasmado, como decimos en El Salvador, la mamá lo manda a que venda la vaca y que se lo lleve al mercado, porque se están muriendo de hambre y necesitan el dinero de la vaca, que es lo último que les queda. Y allá en el mercado, Jack y la planta de frijolitos, se encuentra este fulano pícaro que le dice: mira, no tengo más que estos frijolitos y dame la vaca. Y llega de regreso Jack: ¿dónde está la vaca? No la traes, la vendiste, dame el dinero. Pues no lo tengo. ¿Y qué te pasó, hijo? Lo que tengo es estos frijolitos. No seas pasmado, te engañaron. La misma experiencia que un hombre como este habría tenido. No, te engañaron. Pero Jesús está haciendo algo más con esta persona en realidad. Usted me va a tener que confiar en mí, aunque no lo vea. Confíe en mi palabra. Confíe en lo que le digo. Este montón de gente no va a ver eso, pero usted sí. Y si se va, es que me está confiando. Precisamente eso es lo que el texto dice. Regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Creer en Jesús cuando no hay milagros. Creer en Jesús cuando los milagros no están allí enfrente. Creer en Jesús, que bien y cierto hay un milagro más adelante en la vida eterna, por ejemplo, es algo que a la gran mayoría de nosotros nos cuesta. Que Jesús dice: yo soy la vida eterna.
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dice, yo les aseguro y me comprometo que el que cree en mí, yo lo voy a resucitar en el fin de los siglos. Esa es palabra de fe. No, hombre, dirá alguno, eso no cuenta hoy. Yo lo que quiero ver es hoy. El Señor Jesús no permite eso, porque no deberíamos acercarnos a Jesús simplemente por lo que vemos hoy. Debemos aprender a confiar en su palabra. A confiar en su palabra. Y usted por un momentito, hermanos, de este hombre confía en el Señor Jesús y se va. Pero ustedes creen que en ese camino no va pensando, ¿y qué si otra vez mi hijo no fue sano? Porque yo creo que los hombres santos, así pensaban los judíos, necesitan tocar. Y lo que ellos tocan se les transmite su santidad. Pero aquí no. No vaya pensando todo esto. Esto es fe, caminar. Nosotros estamos en el camino también, porque el Señor Jesús nos ha prometido un montón de cosas y muchas veces no las miramos en nuestra vida. Y algunos nos critican y nos cuestionan, y algunos se vuelven simplemente como los de Caná de Galilea, hombres y mujeres que están expectantes y que quieren creer en el Señor Jesús solo si Él hace milagros hoy. Este hombre es diferente. Este hombre se va y empieza a caminar, y su fe es recompensada, porque al final, en estos últimos versículos, mientras regresaba, salieron a su encuentro sus servidores y le dijeron, tu niño vive. Esa manera de hablar, tu niño, ese es un bebé, este es un chiquito, tu niño vive. Y estos servidores son sirvientes, son probablemente esclavos que han llegado y se han alegrado con su amo, con este familiar de Herodes, quizá. Tu hijo vive. Y el Señor Jesús, y el hombre en respuesta a las palabras del Señor Jesús, le dice, ¿cómo a qué hora se sanó usted? Y ya le responden ahí como a la 1, más o menos. De repente, ¡pum!, empezó a sanarse. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por experiencias, y todos, la gran mayoría, creo yo, de los evangélicos genuinos, verdaderos, tenemos en nuestro pasado experiencias sobrenaturales en donde hemos visto al Señor actuar, y que si no hubiéramos estado ahí, también cualquiera hubiera dicho, este me está enganchando. Pero desde mi niñez, por ejemplo, también siendo un niño como este niño que aparece aquí, probablemente, yo creo que alguna vez les he contado, en El Salvador, en medio del calor, muerto en fiebre, el bebé, mi mamá y mi papá van, después de darme lo que tienen que darme de las medicinas, y aún así con gran fiebre, van donde un famoso pastor, hermano pentecostal de El Salvador, a pedirle que ore por este niño. Y el hermano Martín ora por el niño. Todavía recuerdo el nombre de este hermano. Ora por el niño cuando yo no estaba con él, ni la oración, porque esto es parte del asunto que el Señor Jesús. No necesitamos, por ejemplo, tener directamente la persona física del Señor Jesús con nosotros para creerle a su palabra. Ora por mí el hermano Martín y luego me sana, y luego me empieza a quitar la fiebre que tengo. No, Jesús no es un milagrero. Jesús no hace circo. Jesús no anda tirando gente de un lado para otro, como muchos. No, Jesús le encanta que la gente le crea por su palabra, y no simplemente por los beneficios que recibe, por los milagros que mira. Jesús quiere que le creamos de esa forma. Y el Padre se dio cuenta de que esa fue la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyeron en él, creyeron él y toda su familia. Este es el mensaje otra vez misionero del hombre, decir, mira, ¿te diste cuenta? Creer en este hombre sin necesidad de que venga y yo lo vea y que haga esto y haga lo demás y haga todo el show, es suficiente para darle vida a mi hijo, y se lo he dado, y por eso queremos creer. Y no solo voy a creer yo, sino también su mujer
Y en el contexto nuevo testamentario, esto de toda su casa también incluye a estos sirvientes que llegaron con la noticia a decirle, ¿quién causó esto? Pues sí, entonces, sí creemos. ¿Cómo has encontrado al Señor Jesús, hermano, hermana? ¿Lo recibes a Él simplemente porque te has visto los grandes milagros que Él hace? Realmente no crees en Él. Crees en que te satisfaga lo que hacen muchos. Y por eso muchos están como están. Algunos han dicho que cuanto más grande la iglesia, menos fe existe en las personas. Porque les falta este encuentro personal, privado, en el que la persona puede decirle, confío en ti, aunque no me hagas nada. Dios es Dios y no necesita hacer milagros para que creamos en Él. Jesús es Jesús y nosotros no deberíamos pedirle que nos haga nada para que entonces le podamos creer. Qué triste es la condición de aquel hombre o aquella mujer que se siente que no me quieren sino hasta que les doy dinero. Qué triste es la condición de muchos de ustedes, díganme, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso, pero sí he sabido de muchos que me dicen, si no les doy dinero, simplemente se enojan conmigo, me maltratan. No, una vez que empiece a soltar plata, entonces es la persona más buena del mundo. No. Jesús no es así. Nosotros no deberíamos ser así. Encuentre a este Jesús que le sanó al hijo de su enemigo, de su familia enemiga, que no se restringe únicamente a los pobres, sino también incluye a los adinerados, a los que lo reconocen estando en esa situación o en la otra. Aprendamos de esta historia a decirle al Señor, Señor, si de aquí en adelante tú decides nunca más hacerme un portento, un milagro, supongamos que yo nunca más vuelva a ver un milagro en mi vida, con todo y así, voy a seguir confiando en tu palabra y voy a seguir caminando hacia mi casa sabiendo que tu palabra es confiable, verdadera y que tarde o temprano, Señor, tú honrarás esa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por este encuentro de Jesús con este hombre. Como papás nos identificamos con ese hombre, Señor. Como mamás, como padres, Señor. Señor, no quisiéramos identificarnos con los hombres y mujeres de Caná, de Galilea, que solo reciben a Jesús porque les da algo, porque les beneficia en algo. De otra forma lo desprecian, lo rechazan, porque es otro de nosotros. ¿Y quién es este para enseñarnos? No quisiéramos ser así, Señor. Quisiéramos basar nuestra conducta y nuestra ética no en la apariencia de los grandes milagros y de los grandes templos. Quisiéramos confiar en ti, Señor. A pesar de la pobreza, a pesar de la necesidad, a pesar, Señor, de que muchas veces no miramos tu obra ahorita con nosotros. Confiamos con todo que tú eres Dios fiel, tu palabra es fiel y cuando tú hablas, tú cumplirás tu palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Señor. El nombre de su Padre y el nombre de su Espíritu. Bendita sea tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.